La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en la vida cotidiana y la salud de personas en todo el mundo, incluyendo México. Para adaptarse a la pandemia, muchas personas tuvieron que cambiar sus hábitos de salud y adoptar nuevas medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Sin embargo, también hay factores que dificultaron la adaptación a la pandemia del COVID-19 en México, como la falta de acceso a servicios de salud y la desigualdad socioeconómica. En general, los hábitos de salud en México se cambiaron significativamente durante la pandemia de COVID-19. Dentro del ámbito escolar, es importante recalcar que la mitad de la población es estudiante. Las escuelas tuvieron que adaptar su formato de las escuelas presenciales a las escuelas en línea para proteger a todo el cuerpo estudiantil. Ante esta nueva realidad, la escuela y el docente se vieron en la necesidad de trasladar su estructura de clase a un sistema en línea o virtual, que le permita al estudiante un proceso significativo en esta labor educativa. El objetivo era promover un escenario adecuado para la conexión entre ambos actores de la educación. Pero siempre hubo una preocupación respecto a aquellos estudiantes que se encontraban más vulnerables o que simplemente no contaban con la conexión a dispositivos electrónicos. O simplemente el nivel económico de sus hogares los puso en desventaja, lo que terminó por convertirse en un desafío para la educación, dejando de lado la equidad educativa. Dentro de este contexto, la nueva realidad demandó cambiar la educación tradicional, donde el docente impartía su cátedra, teniendo él la verdad absoluta y donde los estudiantes simplemente tomaban el papel de receptores como simples depositarios de conocimiento. Las nuevas exigencias mostraron un panorama completamente distinto, donde el docente debió transformar su práctica y creatividad para implementarla en un sistema que, bajo una estructura tradicional, llegara a los resultados de enseñanza-aprendizaje dentro de la virtualidad. ¿Qué formato te gusta más? ¿El formato escolar presencial o el formato escolar en línea? Me gusta más el formato presencial y aunque a lo mejor en formato escolar en línea sea más cómodo porque pues además enciendes esta computadora y te puedes conectar, salir de casa y poder interactuar con los compañeros de manera presencial realmente es muy diferente. Entonces prefiero el formato escolar presencial porque así ya no tengo más distracciones. ¿Con cuál encuentras mayor comodidad y por qué? A decir verdad, definitivamente es más cómodo tomar las clases en línea, totalmente, pero me siento más pleno estando en presencial. Me encanta socializar y cuando llegó la pandemia se me privó de esa socialización, entonces me vine un poco abajo, pero gracias a Dios ya regresaron las clases presenciales, entonces como que me sentí más pleno. Los estudiantes de todo el mundo se han enfrentado a escuelas que están abiertas un día y cerradas al siguiente, causando una interrupción masiva de su aprendizaje. Con la pandemia de coronavirus COVID-19, la interrupción de la educación se extendió hasta 2021 y muchos sistemas educativos lucharon para garantizar la continuidad del aprendizaje. ¿Cómo se llevó a cabo el trabajo escolar? Bueno, sin duda alguna, esta contingencia puso al descubierto la falta de actualización de los métodos y estrategias educativas. Ningún alumno, padre de familia ni docente estaba preparado para afrontar la nueva realidad. Un ejemplo de ello es el poco uso de las plataformas digitales para llevar a cabo de forma virtual las clases. Los alumnos se encontraban toda la jornada de clases delante de un dispositivo, llevando las clases de sus profesores a una clase en línea mediante distintas plataformas como Zoom, Teams o Meet. Los profesores no estaban capacitados para el trabajo en línea, y los alumnos se dieron cuenta de esto al tener clases inconclusas, e incluso clases sin el profesor presente, con un documento en PDF con o sin instrucciones que el alumnado debía de trabajar por su cuenta. Algunos alumnos prefirieron dar de baja en un ciclo escolar y con ello regresar a clases el siguiente año, y aquellos que decidieron seguir se enfrentaron a retos más allá de la situación sanitaria. Retos de la pandemia. Los estudiantes enfrentaron múltiples cambios de horario, nuevos maestros a mitad del año, problemas de conexiones, fatiga de Zoom y más problemas en los que las instituciones educativas experimentaron. Estos desafíos causaron el aprendizaje inconcluso en muchos estudiantes. Este aprendizaje inconcluso se dio por varios factores, entre ellos sus estrategias de aprendizaje, estrategias que si es que no se tenían anteriormente de la pandemia, se debían de formar durante este periodo. Otro reto es la disponibilidad de distracciones, el teléfono, los videojuegos, la familia inclusive. Perder la concentración de la clase podía ser sencillo. Esto junto a las pocas o nulas estrategias de educación aportaban al aprendizaje inconcluso. Las clases en línea junto a la pandemia trajo con ello agravantes a la estabilidad emocional de los alumnos. El estrés se hace presente debido principalmente a las actividades que demanda la escuela, carga académica, largas horas de estudio y noches sin dormir. Los jóvenes que se encuentran en la etapa de adultez emergente, inscritos en nivel medio superior y superior,
enfrentan desafíos propios de la transición a la edad adulta. Este ciclo se acompaña de cambios físicos y mentales. En esta etapa existe algo riesgo de desarrollar problemas de salud mental, ya que según el 75% de los trastornos mentales se desencadenan entre los 18 y 29 años. Los adultos jóvenes pueden tratar de esconder sus problemas por miedo, vergüenza o sentirse responsables de evitarse una carga para otros. Sentimientos como angustia, miedo, estrés, ansiedad e incluso señales de depresión se hicieron presentes durante la pandemia, con ello afectando en el rendimiento académico de los alumnos. En otros casos, la desigualdad social y económica en algunos estados de la República se notó más al no encontrarse con los dispositivos electrónicos necesarios para acceder a sus clases. Ante ello, se puso a disposición una estrategia de aprendizaje y apoyo a esta, como lo fue el canal de Aprende en Casa, disponible las 24 horas con horarios establecidos para las distintas materias a llevar. A pesar de esta estrategia, aún había alumnos los cuales no tenían la disposición económica para conseguir una laptop, o dentro de su casa no contaban con televisor o internet disponible. ¿Cuáles fueron los retos con los que te enfrentaste al tomar clases en pandemia? Los retos era de que me distraía mucho con el internet, de que le daba el avión al profe y no entendía las tareas. Así que ese era como que mi mayor impedimento para poder adquirir el conocimiento necesario. ¿Cómo calificas tus conocimientos adquiridos de la pandemia en una escala del 1 al 10? Yo diría que un 7-8. Durante tu recorrido en clases en línea, ¿sentiste que no adquiriste las capacidades o aptitudes necesarias? Sí, durante mi recorrido en clases en línea sí sentí que tuve dificultades para adquirir conocimiento o capacidades, a diferencia de cuando las adquiría en modo presencial. Entonces sí, sin duda fue algo que me afectó, el no entender al 100 los temas. Entonces fue algo que sí afecta a la manera de llevar clases en línea. Educación tras la pandemia. El regreso a clases era algo necesario y de gran importancia, de tal manera que la nueva normalidad y el desarrollo de las actividades cotidianas debía de continuar, aunque la pandemia aún estuviera presente. La evidencia recién muestra que durante la pandemia los mexicanos perdieron, en promedio, aprendizajes equivalentes a 2 años de escolaridad, teniendo un retroceso que comparte la gran parte de la población. Por otro lado, aún en el caso de los que sí tuvieron acceso al sistema educativo, lo cierto es que los logros en aprendizaje efectivos son insuficientes, como se revelan las pruebas regionales y las pruebas internacionales. Aquí vemos que el aprendizaje de los y las jóvenes latinoamericanas están muy por debajo de los logrados en países con sistemas educativos más sólidos. Además, los resultados reflejan la enorme desigualdad interna de nuestros países, con los estudiantes de menor nivel socioeconómico mostrando aprendizaje mucho más modestos que la mayoría del nivel de ingreso. Aunque es importante mencionar que ni siquiera los estudiantes de mayor nivel socioeconómico del continente alcanzan los niveles de aprendizaje comparables con los del sistema educativos más avanzados. Después del confinamiento, la puesta en marcha de los modelos educativos híbridos o mixtos germinó significativamente en los niveles en el ámbito público y el privado. Muchos alumnos al regresar a las aulas sentían inseguridad, puesto que regresar a clases presenciales les traía cierto temor al no saber si sus capacidades serían lo suficientes como para volver a la normalidad. Y además, algunos se enfrentaron con problemas para socializar con otros, puesto que la pandemia los mantuvo dentro de las paredes de sus casas. Su interacción con otros era con sus familiares o con sus amigos por mensaje, aunque también se dio el caso de aquellos ya cansados de la pandemia aprovecharon el regreso a clases para compartir lo que se había perdido durante la pandemia, interactuar con otros. ¿Cuáles fueron tus sentimientos al regresar al formato presencial? Y pues dentro de los sentimientos que identifiqué en mi regreso a clases fue como que tenía muchos sentimientos encontrados porque pues me daba miedo. Era como que no quería ni siquiera participar en clase ni nada más quería estar ahí sentada y que nadie se diera cuenta que estaba ahí. ¿Pudiste observar un cambio en la educación entre el formato pre-pandemia al post-pandemia? Y en el cambio de educación sí hubo un cambio de educación, pero fue para bien realmente, no fue para mal. El regreso a clases se vivió con complicaciones no solo sanitarias por los rebrotes de COVID-19, sino por el impacto psicológico que le trajo a los estudiantes el incorporarse a la nueva normalidad. Entre miedo y angustia a infectarse, estrés y ansiedad sobre su desempeño académico ante la falta de hábitos y técnicas de estudio, sumado a la depresión por las pérdidas significativas que vivieron por la enfermedad. En particular, la consulta a niños, niñas y adolescentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México identificó que cada 7 de 10 niños y adolescentes dijo que sí quería regresar a clases. Por otro lado, en la cuestión emocional,
que se presenta en ellos ante el regreso de las clases sin duda resalta la felicidad por estar con sus amigos, salir de casa, poder hacer deporte, tomar clases en sus salones para poder entender mejor los temas. En cuanto a la tristeza, solo expresaron sentirla por no aprender o dejar de usar la computadora. Además, presentaron preocupación a que no les dejaran juntarse con sus amigos, que las personas no usen el cubrebocas, que algunos familiares o ellos se enfermen de coronavirus. En definitiva, el impacto psicológico se identifica al inicio en la nueva normalidad y sin duda en el regreso a clases presenciales, dejando ver la importancia que tiene la salud mental. En consecuencia, debemos de entender que la salud mental está íntimamente relacionada con la definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 2004, como lo es un completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Por consiguiente, la salud mental es un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades. Le permite al ser humano potencializar sus habilidades sociales e individuales para lograr sus objetivos, en particular, integrar los conceptos de salud mental como bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. Desde luego, esta definición permite ver que la salud mental no solo es la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Por el contrario, permite hacer uso de la capacidad de pensamiento, manifestar sentimientos e interactuar sanamente con su entorno. ¿Tu regreso al aula presencial fue satisfactorio? Pues, debido a una situación, mi regreso al aula no fue tan satisfactorio como esperaba, pero igual fue muy liberador regresar a la manera presencial. ¿Cuáles fueron los sentimientos que identificas en tu regreso a clases? Y bueno, mis sentimientos realmente fueron emoción, nervios, miedo, pero a la vez felicidad. Conclusiones. La educación en tiempo de pandemia tuvo que replantear sus objetivos y métodos. Si bien el objetivo de la educación es que el alumno logre alcanzar su máximo potencial en el área académica, sin descuidar las áreas ética, moral, afectiva, artística y física, en ese momento sus esfuerzos se han basado solamente en mejorar las habilidades intelectuales, lo cual causó que el alumno muestre disgusto ante la educación en casa, considerando el tiempo que debían destinar a las labores escolares y que en ocasiones, al no tener explicaciones a fondo por parte del maestro, surja la falta de comprensión y por consiguiente bajo rendimiento académico. Esto junto a otras agravantes como la falta de apoyo psicoemocional o recursos económicos insuficientes provocaron una serie de afectaciones al rendimiento académico del alumno. Además, es importante identificar el impacto psicológico que se ha presentado en los estudiantes en el regreso a clases presenciales. Sabemos que el ser humano es uno de los seres vivos que tiene la capacidad de adaptarse. Sin embargo, los mecanismos que permiten la adopción no son los mismos en todas las personas, tomando en cuenta que la resiliencia es una de las habilidades socioemocionales de la salud mental, que lleva al ser humano a hacer frente a las vicisitudes de la vida y poderse reponer de ellas. De tal manera que no todos los estudiantes han afrontado de la mejor forma la readaptación al entorno escolar, ocasionando limitaciones en el aprendizaje. Si bien es importante observar el rendimiento académico en los alumnos, es importante ver en lo profundo de esto y observar los distintos campos con los que se enfrenta el alumno y con ellos darnos cuenta que la situación económica y la situación psicológica son temas importantes que afectan en gran medida a los estudiantes, especialmente a los de bachillerato, quienes están en una etapa de transición y pronto se entrará a la universidad. Con ello sabemos que la pandemia nos protegió de contagiarnos de una enfermedad, pero con ello trajo problemas que la sociedad comparte y probablemente nos toque hacerle frente en los próximos años.